A ver, ¿qué tiene que ver una ceremonia de hace miles de años, sacada del libro de Éxodo, con la vida de hoy? Parece algo súper lejano, ¿no? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en la consagración de un sacerdote, un ritual que está lleno de simbolismo y es mucho más relevante de lo que uno se imagina. Pero, a ver, ¿y si todo esto no fuera solo historia antigua? ¿Y si esta ceremonia fuera en realidad como un plano, un modelo a seguir? Justo eso es lo que vamos a desglosar. Cómo este rito nos da las claves para entender un problema que es universal. ¿Cómo es posible que alguien imperfecto se acerque a un Dios que es perfecto? Vaya pregunta. Y es que el desafío es inmenso. Pensemos en esto. Existe una brecha, un abismo, diría yo, entre la humanidad y un Dios santo. Y es precisamente ahí, en ese espacio, donde entra la figura del sacerdote. Su propósito es ser un puente. Entonces, allá en el libro de Éxodo, la solución que se presenta, digamos, la solución temporal, fue nombrar a un mediador, a Aarón, como ese puente humano entre el pueblo y Dios. Pero ojo, y como vamos a ver, esta era una solución con fecha de vencimiento. Ok, antes de seguir, paremos un segundo acá porque es clave entender qué significa la palabra consagrar. El término original en hebreo es fascinante. Nos da una imagen visual muy, pero muy poderosa. Significa, literalmente, llenar las manos. Imaginen la escena. Este acto de llenar las manos de Aarón con los sacrificios era un símbolo potentísimo. Significaba que su vida, sus manos, su tiempo, ya no le pertenecían. A partir de ese momento, todo su ser estaba dedicado, apartado, para la sagrada tarea de la mediación. Muy bien, ahora sí, entremos de lleno en la ceremonia. Y esto no era algo que se hiciera en secreto, para nada. Era un proceso público súper específico y está meticulosamente detallado en el capítulo 29 de Éxodo. Y fíjense en esto, el orden de los pasos no es para nada casual. De hecho, el primerísimo paso, el punto de partida, nos revela una verdad fundamental sobre cualquier sacerdote humano. La razón es tan simple como profunda. Antes de poder hacer cualquier otra cosa, antes de lavarse, de vestirse, de ser ungido, se necesitaba un sacrificio. ¿Por qué? Porque un sacerdote humano, al ser pecador él mismo, primero necesitaba que su propia culpa fuera cubierta por sangre. Sin eso, un hombre imperfecto como Aarón simplemente no podía ser consagrado. Entonces, el proceso completo tenía estas 4 etapas y cada una, claro, cargada de simbolismo. Primero, la presentación de los sacrificios, que era para la expiación del pecado. Luego, el lavamiento con agua, para la purificación. Después, el momento de vestirlo con esas ropas sagradas, asumiendo su nuevo rol. Y finalmente, la unción con aceite, que lo dedicaba al servicio. Y es justo aquí donde todo empieza a conectar de una manera increíble. Para la teología cristiana, esta ceremonia no es solo un evento histórico. Es lo que se conoce como una sombra, un anticipo, una especie de tráiler que apunta a una realidad mucho, mucho más grande. Una realidad que encuentra su cumplimiento en la figura de Jesucristo. Pensemos, por ejemplo, en la unción. La de Aarón con aceite físico era un acto ceremonial y temporal. La de Cristo, en cambio, fue espiritual y eterna, algo que se manifestó en su bautismo. Y no es ninguna coincidencia que las palabras Cristo y Mesías signifiquen precisamente eso, el ungido. Pero quizás la distinción más importante está acá, en la naturaleza misma del sacerdote. Aarón, como cualquier ser humano, pues era pecador, y por eso necesitaba ofrecer sacrificios primero por él mismo. Cristo, por otro lado, es presentado como un sacerdote perfecto, sin pecado, que no necesitaba ninguna expiación para sí mismo. Y esto nos lleva a la duración. El sacerdocio de Aarón era un rol que se heredaba, pasaba de generación en generación, y obviamente terminaba con la muerte. El de Cristo, sin embargo, se presenta como una realidad única, permanente, eterna. Y todo esto nos trae al punto de comparación más radical y, diría yo, transformador de todos, la naturaleza y el poder del sacrificio en sí. A ver, los sacrificios de animales eran como un pago a plazos,
un pago recurrente que solo cubría el pecado temporalmente. Nunca lo eliminaba del todo. El sacrificio de Cristo, en cambio, se presenta como un pago único y final, uno que limpió la deuda por completo, para siempre. La diferencia es entre cubrir y quitar. Y esta cita de Hebreos lo ilustra de una manera brillante. Dice que entró una vez para siempre por su propia sangre. Y aquí hay un detalle vital. La sangre de Cristo no fue para consagrarse a sí mismo, porque Él ya era santo, sino para consagrarnos a nosotros. Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto? ¿Cuál es el resultado final de tener un sacerdote perfecto que ofreció un sacrificio perfecto? La respuesta se resume en una palabra: acceso. Mientras que la ceremonia de Aarón le daba al pueblo un acceso limitado, siempre a través de un mediador, la obra de Cristo, según esta perspectiva, logra algo totalmente distinto para los creyentes. Provee un acceso directo, con confianza y, sobre todo, eterno a la presencia de Dios. El pecado es quitado, no solo cubierto, y se tiene un sumo sacerdote que intercede continuamente. Así que, para resumir, el punto crucial es este. Todo ese ritual tan complejo y detallado de Éxodos 29 era el modelo, era el plano. La persona y la obra de Cristo son la realidad final, la construcción terminada a la que ese plano siempre estuvo apuntando. Y claro, esto nos deja con una pregunta final, una pregunta que ya no es sobre historia o teología, sino sobre la vida. Si el acceso a Dios ya no es un problema por resolver, si es algo que ya está asegurado de forma permanente, la verdadera pregunta que queda en el aire es ¿cómo se vive a la luz de esa increíble realidad?